Era el mensajito que tiró. Igual el otro día estaba viendo el video, no se escuchaba ese sonido. No sé si lo escuchamos nosotros, que no sé. No sé, yo lo escuché. Así que bueno, hoy vamos a hablar de Agustín Chalvo. Bueno, hoy vamos a hablar de reincidencia, vamos a hablar un poco de autoría y participación. Facu va a hablar ahí de concurso. Primero va a arrancar Agos, que bueno, en la autoría y participación va primero en este tipo de en este tema que vamos a ver hoy. Así que bueno, ¿arrancó? Sí. Bueno, esperen que voy a minimizar acá. Ahí va. Bueno, lo que me toca ver a mí, como ya dijo Juan, es autoría y participación, que son lo que se denominan ampliaciones del tipo doloso. Son fórmulas de ampliación de la tipicidad dolosa, y tenemos por un lado la participación y la autoría, y lo que sería la tentativa, que bueno, yo no voy a tocar ese tema, pero para que sepan. Para Zaffaroni, la participación es el caso de concurrencia de personas en el delito. Por un lado va a decir el autor que está el participante, que puede ser autor, coautor o autor paralelo, y por otro lado está el partícipe, que no ostenta esta calidad de autor, sino que lo diferencia porque este no va a tener dominabilidad del hecho. Este sería el partícipe. Bueno, pero ahora vamos a comenzar a analizar cómo nosotros determinamos cuándo tenemos un autor y cuándo tenemos un partícipe. Hay muchas teorías sobre esto. Tenemos, por ejemplo, la objetiva formal, la formal material, tenemos la subjetiva, y bueno, tenemos la teoría, que eso estaría bueno que lo amplíen con el manual, porque necesita una lectura, pero bueno, la que sigue Zaffaroni en su manual es la teoría final objetiva del dominio del hecho. Básicamente lo que dice es que hay autor cuando tenemos justamente dominabilidad en el hecho, dominabilidad en, digamos, lo que sería el curso causal del delito. Y nos dice que se puede manifestar, digamos, de tres formas. Primero, una de las formas va a ser mediante el dominio de la acción, que son los delitos que se realizan de propia mano. Es decir, que el autor directamente realiza el verbo típico que nos dice el delito. Por otro lado, el dominio funcional del hecho, que es cuando las personas dominan el hecho dividiéndose las tareas. Esta es la idea o la fundamentación de la coautoría. Y después cuando tenemos dominio de la voluntad. Yo lo que voy a hacer es determinar a otro, ya sea porque lo coloco en un estado de necesidad justificante o porque opero generando un error de tipo en el sujeto. Y esta es la idea de autoría mediata. Entonces ahora vamos, ya entendiendo cómo es esta teoría final objetiva del dominio del hecho, vamos a analizar los conceptos que se desprenden de esta. Primero tenemos el concepto de autor directo, que es aquel que cumple objetiva y subjetivamente con la conducta típica de forma directa, y que tiene un claro dominio sobre el hecho causal, digamos, el hecho causal del delito. Porque va a ser él el que guía este curso del delito. Entonces la persona realiza un plan, lo lleva a cabo él mismo, y tiene dominio total. Pero también va a ser autor directo la persona que se vale de alguien o algo que no realiza conducta. Ojo acá. Puede ser también actor directo el que se vale de alguien o algo que no realiza conducta porque no hay voluntad. Esto hay que tener atención porque en la autoría mediata vamos a ver que pasa algo similar, nada más que las personas actúan con voluntad, nada más que sin tipicidad objetiva, sin dolo o justificadamente. Entonces lo que va a hacer este autor es utilizar un cuerpo humano o un objeto que no realice conducta, impulsándolo, por ejemplo, a una persona, yo le empujo,
para generarle daño a otro o para empujar a otra persona, qué sé yo, de una terraza. Entonces, yo soy el autor directo. Lo que pasa es que estoy utilizando un instrumento. Bien, esto sería lo que es autor directo. Ahora vamos a pasar a lo que es la autoría mediata. La autoría mediata, el autor del delito, quiero aclarar algo del otro, disculpen. Acá vemos claramente en la autoría directa quién tiene la dominabilidad del hecho. Lo vemos claro, es una sola persona. Y es, en casi todos los casos, la misma persona que está realizando la conducta típica. Eso es lo que se tiene que acordar. Porque cuando pasamos a la autoría mediata, lo que vemos es que el autor del delito va a ser el que tiene la dominabilidad del hecho, digamos, por concepto, pero se va a valer de otro. El verbo típico, digamos, o la conducta que genera el resultado, no lo va a hacer el autor, se va a valer de otra persona. Entonces acá tenemos 3 casos distintos. El primero va a ser la autoría mediata cuando hay actuación lícita del instrumento. Este es el típico caso de que, por ejemplo, yo, autora, me valgo de un agente policial que tiene un deber mediante una falsa denuncia diciendo que Juan Blas me robó. Entonces yo le digo al policía que Juan Blas me robó, entonces el policía, al tener un deber de investigar o de, por ejemplo, llevarlo preso y privarlo de su libertad, el que está cometiendo el delito, la conducta típica de privarlo de su libertad, es el agente policial, pero el que tiene dominio del hecho soy yo. Acá en este caso, la conducta del agente policial claramente está justificada porque él tiene un deber que surge de su trabajo. Pero tiene que quedar claro que soy yo la que está teniendo dominabilidad del acto. La segunda parte. Autoría inmediata frente a actuaciones no típicas de un autor inmediato. Este caso es cuando la persona de la cual yo me valgo, el instrumento del cual yo me valgo, actúa sin tipicidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Hay un ejemplo muy de manual que cuando queremos cometer, por ejemplo, el delito de homicidio, yo en vez de pegarle un tiro a Juan Blas, perdón, que te agarré ahí de punto, en vez de pegarle un tiro yo o pegarle yo, lo que hago es, por ejemplo, pongo a jugar a un amigo mío con una pistola que le digo que es de mentira y yo le cargué balas de verdad. Y justo Juan Blas estaba ahí y le pegó un tiro. Yo le dije, apuntale, pensando que no tenían, la otra persona va a pensar que el arma era de juguete, en cambio yo modifiqué justamente eso para cometer un delito. Entonces yo acá también voy a ser yo la que tiene dominabilidad del hecho y no Juan Blas, por más de que él es el que está cometiendo la conducta típica. Entonces acá la persona también, obviamente, Juan Blas no se le va a poder reprochar penalmente su conducta, porque está actuando sin tipicidad objetiva. Y por último tenemos la autoría inmediata en los casos de ausencia de responsabilidad del instrumento por estar justificada. Este también es un caso bastante de manual, pero es cuando una persona está siendo amenazada de muerte, por ejemplo, y lo que se le dice es, redacta una carta, o eso quedó medio antiguo, pero un posteo injurioso o calumnioso, para perjudicar a otra persona, para perjudicar a Facundo. Entonces yo lo obligo a Juan Blas, diciéndole que si no escribe esta carta injuriosa contra Facundo lo voy a matar. Entonces él me obedece y él quiere redactar la carta, sabe que lo está haciendo, pero igualmente está amparado frente a un estado de necesidad. Y quien tiene el control o la dominabilidad del hecho acá, obviamente soy yo. Bueno, acá terminamos con lo que era autoría inmediata. Ahora vamos a seguir con los supuestos de coautoría. La coautoría, primero tenemos dos. Tenemos la coautoría concomitante y la coautoría funcional. En la coautoría funcional, los sujetos se van a dividir
funcionalmente las conductas que deben hacer para consumar el delito de forma conjunta. Entonces yo, por ejemplo, puedo estar participando de un robo con el uso de armas, pero puede ser que yo solamente me desapodere de la cartera y yo no esté usando armas. Pero es Juan Blas el que está amenazando a la víctima con un arma. Entonces acá nos dividimos funcionalmente las tareas. Cada uno hace una parte y el resultado es justamente el delito de robo con arma o el delito que sea. Los coautores claramente comparten dominabilidad del hecho, porque si uno de ellos no realiza lo que le tocaba, el delito claramente no se consume, y no es que uno está cometiendo el delito de hurto y el otro el delito de amenazas, sino que ambos juntos, de forma conjunta, cometen el delito de robo con arma. Lo importante de esto es entender, para poder diferenciarlo luego con participación secundaria, es que ambos comparten el dominio funcional del hecho y ambos deciden el sí y el cómo del mismo. Y después tenemos la coautoría concomitante. Esta coautoría, la diferencia fundamental con la anterior, es que acá todos los coautores, digamos, todos los autores, realizan la totalidad del verbo típico, digamos. Entonces, por ejemplo, si volvemos al mismo caso del robo con arma de fuego, Juan Blas y yo vamos a estar los dos apuntando con un arma a la víctima y ambos nos vamos a estar desapoderando de algo. Por ejemplo, de la cartera y él, no sé, de la moto, por ejemplo. Entonces, ambos realizamos la totalidad de la conducta típica. Entonces, cada uno de nosotros va a tener un dominio total del hecho. Bien. Algo que aclarar acá, cuando nosotros tenemos coautoría, significa que las dos personas son autores. Las dos personas tienen dominabilidad del hecho. Entonces, la coautoría claramente tiene la pena del delito, porque ambas personas lo están cometiendo en calidad de autores. Ahora, vamos a pasar a lo que serían los conceptos de participación y complicidad primaria, necesaria, etc. Si hay alguna duda, me avisan. Bueno, definir participación es una cuestión bastante compleja. Sí. Porque este es el aporte doloso que realiza una persona al injusto de otro, a un injusto ajeno. Entonces acá lo que tenemos que diferenciar muy bien es que no tenemos dominabilidad del hecho. El hecho está siendo llevado a cabo por otra persona. Nosotros lo que hacemos en la participación, en menor o mayor medida, que es algo un poquito más fino que lo vamos a ver ahora, es participar en el delito de otro. Y nosotros lo que hacemos es aportar un auxilio o una ayuda, pero no tenemos dominabilidad total, digamos, como sí lo tendría un autor en el delito. Bien, vamos a analizar la complicidad primaria, que acá es donde empieza el artículo 45. El artículo 45 dice: los que tomaren parte de la ejecución del hecho o prestaren al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no se habría podido cometer el delito, tendrán la pena establecida para el mismo. Entonces, ese es un caso especial donde el cómplice, no siendo autor, digamos, realiza una ayuda, un auxilio fundamental para cometer el delito. Entonces estamos frente a una fórmula compleja, porque nos dice que los cómplices primarios justamente son aquellos que realizan algún tipo de cooperación o auxilio sin los cuales no se podría haber cometido el delito. Entonces la pregunta que nos hacemos acá es: ¿cómo puede ser que un cómplice que supuestamente no tiene dominabilidad del hecho, acá su aporte sea tan importante? Y la realidad es que, bueno,
es digamos, una forma de participación que se reserva para algunos delitos. Por ejemplo, en los delitos de propia mano. Cuando nosotros estamos en los delitos de propia mano, no puede haber una coautoría, porque la persona que lo realiza es la persona que está llevando a cabo la conducta típica. Entonces, cualquier tipo de ayuda que reciba, por ejemplo, no sé, hay el delito de abuso sexual con acceso carnal y todas las modificaciones que ha tenido en el código, es un delito que es de propia mano, digamos, lo realiza esa persona. El otro, por ejemplo, que ayuda a detener a la víctima o ayuda a inmovilizarla, en estos casos se aplica la complicidad primaria, porque es un aporte es un aporte fundamental para cometer el delito, pero que por cuestiones del tipo no puede ser un coautor, porque el tipo no lo permite directamente. El otro caso es el delito del parricidio. El parricidio es el homicidio del padre o de un pariente. Entonces, obviamente, el sujeto activo va a tener que ser el hijo. Y la persona que ahí me brinda una ayuda fundamental, quizás, nunca va a poder ser coautor si es un amigo mío y no tiene nada que ver con mi familia. Entonces, en ese caso se aplica el artículo 45 del Código Penal. Ahora vamos a pasar a la complicidad secundaria. La complicidad secundaria consiste en una cooperación dolosa que se le presta al autor también de un injusto doloso. La ayuda que el autor recepta, que puede ser en forma tácita o expresa, sí o sí la tiene que conocer el autor del delito. Es muy importante que el autor acepte de alguna forma u otra la complicidad secundaria. Bien, obviamente que la complicidad secundaria no puede ser un aporte tal que sea necesario como para cometer el delito, porque si no, ya sería coautoría o en algunos casos complicidad primaria. Entonces, el aporte que yo tengo que hacer no puede implicar el dominio del hecho, digamos, no puede tener esa gravedad, pero sí tiene que existir en este aporte que yo hago, generar causalidad en el resultado. Es decir, que de alguna forma u otra, mi aporte ayudó a que se llegue al resultado. Bien. Todo lo que es complicidad secundaria está regulado en el artículo 46. Y además en el artículo 46 nos hablan del cómplice subsequens, que ahora voy a decir bien qué es, pero primero quiero leer el artículo. Entonces, el artículo 46 nos dice, los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito disminuida de 1/3 a la mitad. Si la pena fuera de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de 15 a 20 años, y si fuera de prisión perpetua, de 10 a 15 años. Entonces, ¿qué vemos acá distinto con respecto a la complicidad primaria o la autoría? Y la pena es totalmente distinta. Si bien está atada, digamos, al tipo que cometen los autores, está reducida. Bien, en esta parte del artículo, que nos dice los que presten ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al delito, acá tenemos lo que nosotros llamamos cómplice subsequens. Este tipo de cómplice actúa en conformidad a una promesa previa a la comisión del delito. Es decir, yo le prometí a Juan Blas que lo iba a ayudar a ocultar, no sé, una moto robada que se robó, estaba organizando ahí. Entonces yo, lo más probable es que no esté durante la ejecución del delito. Lo más probable es que yo aparezca en la escena una vez que el delito ya fue realizado. Y obviamente cumplo, digamos, con lo que prometí en un principio.
¿Qué pasa si yo prometí hacerlo, prometí esconder las motos en mi casa, pero al final no lo hago? Bueno, en ese caso, obviamente, no me va a ir la pena. No me va a ir ninguna pena, ni la pena reducida, ni nada, porque no cometí injusto. Bueno, y ahora vamos a seguir con el artículo 47. El artículo 47 habla de cuál es la medida de la participación. El artículo 47 nos dice, si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar, sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del hecho que se prometió ejecutar. Bueno, si el hecho no se consumase, la pena del cómplice se determinará conforme a los preceptos de este artículo y a los de la tentativa. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir, en resumen, que el partícipe es culpable hasta la medida de su dolo, lo cual implica que si yo me obligo a hacer algo, por ejemplo, yo me obligo a participar en un delito siempre y cuando no usemos armas, siempre y cuando no haya violencia, etc. Y después, cuando estamos efectivamente cometiendo el delito, yo estoy brindando mi ayuda, brindando mi aporte, hay un cambio de planes. Esto se los pueden poner en un práctico, por ejemplo. A mí, cuando yo la rendí esta materia, me pusieron un práctico de una empresa delictiva, digamos, que decían que iban a robar con máscaras y con armas de mentira. Y bueno, obviamente uno llevó un arma, cagó a tiro a todo el mundo, y bueno, entonces el partícipe no fue imputado por ese delito. Se aplicó este artículo, y a pesar de los cambios de planes, su responsabilidad se limitaba a su propio dolo, que era ir a robar de forma no violenta y con armas de mentira. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Estos son algunos conceptos que para mí son los más importantes respecto de este tema. Obviamente hay que ampliarlo con lectura, pero bueno, no me quería pasar de mucho tiempo, porque es muy pesado, y son, digamos, conceptos como para aclarar en general. Si no, va Juan a dar reincidencia. Yo quería preguntar algo de lo que dijiste. Bueno, pensé que alguien estaba preguntando en el chat. Que vos dijiste algo de que, o sea, no te digo que, o sea, a mí como que me surge duda en el cómplice secundario cuando actúa como en virtud de una promesa previa, si pasa lo mismo, o sea, como que no se le aplica pena, pero, por ejemplo, no porque no haya querido participar después, sino porque, no sé, los había dicho que los iba a esconder después de que salieran de robar determinada cosa y se tuvo, digamos, como una cuestión principal al momento de ejecutar el delito, digamos, los autores, como que creían, bueno, o sea, está todo bien, nos van a, no sé, me van a esconder. Y al final, no sé, pasa otra cosa y no los pueden esconder. Lo mismo no se le aplica, aunque estaba como todo dispuesto para que lo... O sea, no sé si se entiende lo que quiero preguntar. Lo que yo dije fue que si él promete actuar de forma posterior para, por ejemplo, como dijiste vos, esconder a las personas que han robado o esconder los objetos que han robado, si no lo hace, si desiste, no se aplica la pena. Porque si la promesa, el hecho de hacer una promesa, no se podría penar, digamos. No sé si es eso lo que vos querés decir. Claro, ahí está. Pensé que era por, o sea, no que desistía, sino que por ahí pasaba alguna otra cosa y por eso no llegaba a participar. Sí, pero eso es por ahí un caso más específico que no barajé yo tampoco, pero sí, puede ser. Bueno, chicos, ¿quieren que inicien otra reunión? Porque a esta le quedan 8 minutos. Y de último dejamos este y después lo hacemos en el mismo link. ¿O no? Dale, Son 10 listo, como quieran. minutos.
Sí, lo vamos haciendo así. Sí. Bárbaro, ahora vamos a hablar de reincidencia. Bueno, en el Código Penal está previsto el instituto de la reincidencia entre los artículos 50, del 50 al 53. Para ubicarnos entre esos artículos, se describe primero en el artículo 50 el concepto de la reincidencia, luego en el 51 se establece ciertas medidas para las personas encargadas de registrar los casos de reincidencia, concretamente en la Argentina en el Registro Nacional de Reincidencia, que es el organismo central dedicado a este registro, y después en el artículo 52 y 53 está previsto el instituto de la llamada multirreincidencia, con la posibilidad de aplicar prisión por tiempo indeterminado, y se considera que es reincidente múltiple aquel que tiene en su haber 4 penas privativas de libertad, siendo una de ellas mayor de 3 años, o 5 penas de privativa de libertad de 3 años o menores. Pero primero hay que aclarar de que esta multirreincidencia ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación en el fallo Gramajo y en unos cuantos otros, pero antes de este fallo, se hacía hincapié en la peligrosidad del multirreincidente. En el caso Gramajo, la Corte hace referencia a esto diciendo que no se está retribuyendo la lesión a un bien jurídico ajeno causada por un acto, sino que en realidad se apunta a encerrar a una persona en una prisión bajo un régimen carcelario y por un tiempo mucho mayor al que correspondería de acuerdo con la pena establecida para el delito cometido, debido a la forma en que conduce su vida, que el Estado decide considerar culpable o peligrosa. Entonces, suponiendo que se mida la culpabilidad o peligrosidad, no se está midiendo la lesión a un bien jurídico determinado, sino la conducción de la vida que hace la gente. En relación con eso, es importante tener en cuenta las críticas que efectúa la Corte respecto a la noción de peligrosidad, que constituye la piedra angular sobre la que se sustentan las elaboraciones que responden a un modelo de derecho penal de autor. En este sentido, podemos decir entonces que el fallo Gramajo lo que hace es un poco sacar, digamos, el concepto ese de reincidencia del ámbito de nuestro derecho penal. Otra cosa que dijo la Corte es que no puede sostenerse seriamente que se autorice a un Estado de Derecho para que imponga penas o prive de libertad a una persona sobre la base de una mera probabilidad acerca de la ocurrencia de un hecho futuro y eventual. Dicho esto, vamos a ver el concepto de la reincidencia, después en el artículo 50 del Código, como dijimos hoy más temprano, y dice, habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país cometiera un nuevo delito punible también con esa clase de pena. Como vemos, no tiene que ser necesariamente el mismo delito, sino que tiene que tener la misma clase de pena, en este caso de pena privativa de libertad, ¿no? Entonces también ahí llegamos a todo lo que es las diversas especies de reincidencia. Está la reincidencia genérica, que es la que consagra nuestro Código Penal, cuando basta que se haya cometido un nuevo delito, sin importar que este delito sea del mismo tipo que el anterior, el cual el sujeto fue condenado, y después la reincidencia específica, que requiere que sea el mismo delito, y después la ficta y la real. Si bien esto me lo tomaron en el final, esto me lo tomó Juan Lewis, la reincidencia ficta y la diferencia real. En la ficta solamente basta con la condena por el delito anterior, por requisito previo, es decir, no es necesario que la condena anterior haya sido efectivamente cumplida. Y en la real es necesario de que haya sido cumplida que haya sido cumplida. Por ejemplo, si lo cumplió en una ejecución condicional, no vendría a haber una reincidencia. Bueno, como dijimos, nuestro Código Penal consagra como agravante, de la reincidencia, la reincidencia tiene el sistema genérico, donde no importa que sea el mismo delito, sino que requiere... para que me están pidiendo para entrar. Bueno. Ahora, ¿qué significa que alguien se lo declare reincidente? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, puede tener dos, así como principales,
En primer lugar, se hace referencia a la reincidencia en la determinación judicial de la pena. Los artículos 40 y 41 del Código Penal, que creo que lo hago hace un rato de esos artículos, el Código establece las pautas para determinar la pena y, en definitiva, dice qué es lo que se debe considerar. Entre otras cosas, las reincidencias en las que hubiera incurrido. Entonces, por un lado, se puede pensar que la reincidencia podría tener efectos afines de la determinación de la pena en el caso particular. Mayoritariamente se entiende que en ese sentido la reincidencia sería una circunstancia agravante, algo que algún sector de la doctrina considera que podría llegar a ser una circunstancia atenuante, porque podría ser una demostración de que en el caso particular el tratamiento con la pena no le ha hecho ningún efecto, de modo que no tendría ningún sentido ponerle más pena en ese caso. Esto lo vamos a ver en un rato con los derechos digamos, porque la figura de la reincidencia tiene muchas críticas a nivel constitucional, que ahora vamos a ver, con el fin de la resocialización de la pena y demás, pero lo más importante, o el efecto práctico más importante de la reincidencia, es la imposibilidad de acceder a la libertad condicional, que según el artículo 14 del Código Penal, la persona que viene cumpliendo todas las etapas del régimen de ejecución de la pena, llegado a este último momento donde podría obtener la condicional, resulta que si es declarado reincidente no puede gozar de ese derecho de la libertad condicional, y ahí es donde viene el cuestionamiento de si esa reincidencia con esos efectos de impedir la libertad condicional no afecta ningún principio constitucional. Bien, ¿qué se puede considerar? Y de hecho muchos consideran que la reincidencia, no solamente en el caso de la multirreincidencia del artículo 52, sino también en la simple reincidencia del artículo 50, en la medida de que el artículo 14 impide la libertad condicional, para gran parte de la doctrina es una disposición contraria a principios constitucionales. Bien, ¿a cuáles principios constitucionales? En primer lugar, al principio constitucional del derecho de acto. Es decir, no se le puede sancionar porque es peligroso, sino porque ha cometido un hecho ilícito. Puede sancionar entonces por acto y no por personalidad. Si alguien está haciendo referencia a una causa anterior de alguna manera, está considerando entonces su personalidad. En segundo lugar, se afectaría también el principio de culpabilidad, en la medida en que solo se puede habilitar el poder punitivo cuando la persona ha demostrado con la comisión del hecho que merece una sanción penal, pero no se podría justificar el incremento del reproche penal simplemente por algún hecho anterior. Entonces acá también se habla de la afectación al principio de Nes in idem, donde no se puede sancionar dos veces a la misma persona por el mismo hecho. ¿Por qué se estaría sancionando dos veces? Imaginemos que un sujeto que comete un primer hecho, cumple una pena, luego comete un segundo hecho delictivo que lo declara reincidente, y por esa declaración de reincidencia, que tiene su base en un hecho anterior, no podría obtener la libertad condicional de esa segunda condena. Se estaría condenando dos veces el mismo hecho, primero cumpliendo la pena y después perdiendo su derecho a la libertad condicional. Por eso se habla de afectación al principio de Nebis in idem. Y bueno, no sé si ahora podríamos abrir otro Zoom, porque nos estamos quedando sin tiempo. Pero bueno, yo estoy acá cerrando un poco con lo que es esto. Y bueno, también afecta también el principio de